Hola y bienvenidos a la cocina de Tita. Tita sigue aquí, cerquita, seguimos en encierro, ustedes seguramente están igual que nosotros, así es que ya saben cómo nos está yendo a todos. Pero cuéntenme, ¿cómo les fue con la salsa bechamel? ¿Cómo les fue con la lasaña? ¿Les quedó buena? Ahí déjenos en los comentarios a ver qué tal les quedó. El día de hoy vamos a preparar un postre. Vamos a hacer un pudín de pan. Así es que la receta de hoy va especial para todos los amantes de las cosas dulces, pero que tampoco les guste complicarse mucho la vida en la cocina, porque la verdad es que es relativamente sencilla de hacer, no hace falta mucho, así es que vámonos a los ingredientes. Para la receta de hoy lo que vamos a necesitar es lo que estamos viendo aquí. Entonces vamos a empezar por los utensilios. Primero vamos a necesitar, yo les recomiendo que tengan una de estas remilgosa, que no me acuerdo nunca cómo se llama, pero bueno, para poder vaciar las latas. Vamos a necesitar un abrelatas, a menos de que se consigan una leche condensada, una de la lechera, pero de las que traen arriba ya listas para abrir, porque esta como no trae, bueno, necesito mi abrelatas. Vamos a necesitar también una leche Carnation o leche evaporada, la marca que ustedes prefieran. Necesitamos vainilla, extracto de vainilla. Vamos a necesitar, la verdad es que este es al gusto, un chorrito, una cucharadita, lo que ustedes quieran. Vamos a necesitar una taza de azúcar, puede ser, la verdad es que esta se supone que es morena, pero yo no la veo nada morena, entonces bueno, esta es más bien como estándar, yo creo. Vamos a necesitar pan blanco de caja, de este vamos a necesitar 10 rebanadas. Vamos a necesitar un paquete de queso Filadelfia, curiosamente es de 190 gramos, que es lo que necesitamos, así que pues, queda como anillo al dedo. Vamos a necesitar nueces, que ya me quedan poquitas, entonces yo creo que nos las vamos a acabar aquí. Y también voy a echarle yo unas pocas de estas almendras cubiertas de chocolate, vamos a ver qué tal queda, no creo que quede mal, van a estar ricas. Vamos a necesitar un refractario. Yo la verdad es que les recomiendo que se encuentren en el que es como para panqué, que es redondo y que en el centro es así como elevado, ya sabes, entonces queda como una rosca. La verdad es que lo buscamos pero no lo encontramos, así que yo voy a utilizar este refractario, a ver qué tal. Y listo, vamos a empezar a preparar este delicioso postre. Y para esta receta con lo que vamos a empezar es con el caramelo, el que va en la base del refractario. Entonces lo que vamos a hacer obviamente es prender nuestra sartén, poner una ollita y le vamos a echar nuestra taza completa de azúcar y le vamos a echar media taza de agua. Lo vamos a revolver. Y ahí lo vamos a dejar hasta que empiece a hervir y hasta que ya se empiece a formar el caramelo, ya saben. Entonces nos vemos ahorita que esto ya empiece a agarrar tono. Pues listo, esto ya está empezando a espesar. Acuérdense que lo que no queremos es un agua caliente dulce, ¿no? O sea, sí queremos un caramelo, que ya empiezan a ver cómo se empieza a quedar ahí pegado al globito. Y ya, de hecho, cuando lo empiezas a revolver, ya se empieza a sentir más espesito. No todavía es como un caramelo dulce, ya es como, ya digamos que es como un jarabe. Entonces, yo creo que lo voy a dejar todavía un par de minutitos más. Y cuando ya lo tengamos así como tipo caramelo, entonces ya lo podemos apagar. Vamos a dejar que se bajen las burbujitas. Y nos vamos a traer nuestro refractario. Nada más cuidado de que la ollita no esté muy caliente. Esta la verdad es que está un poquito caliente, mejor voy por un guante antes. Y entonces ponemos nuestro refractario y vamos a vaciarle, no todo el caramelo, ojo, nada más queremos que cubra toda la base. Perfecto. Ya está nuestro caramelo, ya está cubriendo la base. Entonces ahora lo vamos a hacer a un ladito y ahora nos vamos a ir de regreso a la mesa de trabajo para hacer toda la demás revoltura. Así que mientras nuestro refractario está por allá descansando, vamos a empezar a poner aquí
No necesitamos una cosa como estas, con que sea una licuadora común y corriente nos funciona bastante bien. Le vamos a echar 10 rebanadas de pan, del pan blanco. Yo normalmente utilizo el que es sin orillas. Vamos a partir en cachitos, lo vamos a echar. Aquí ya tenemos nuestras 10 rebanadas de pan. Ahora lo que le vamos a agregar va a ser la leche evaporada, la leche condensada. Y para esto es para lo que necesitamos nuestra super palita esta. Ahora aquí le vamos a agregar también el queso Filadelfia. Y hace ratito durante los ingredientes se me había pasado, pero también necesitamos 3 huevos completos. Y por último un chorrito de vainilla. Todo esto lo vamos a llevar a la licuadora. Ahora lo vamos a licuar hasta que quede una masa uniforme. Entonces vamos a darle. Parece que sí, ya quedó. Entonces vámonos de regreso a nuestra mesa de trabajo. Aquí ya está nuestro refractario que previamente le vaciamos el caramelo, ¿se acuerdan? Entonces ahora en este lo que vamos a hacer es todo lo que acabamos de licuar lo vamos a vaciar aquí. Y en lo que estamos haciendo esto, ya el horno ya también lo estoy precalentando a 200 grados, 10 minutitos. Y ya que tengamos esto listo para meterlo en el horno, van a ser a 160 grados por 1 hora. Pero bueno, a este todavía le vamos a echarle nuestras nueces. Que de hecho, podrían echarle nueces, podrían echarle avellanas, podrían echarle macadamias. Podrían echarle, la verdad es que le podrían echar pasas. No sé, a nosotros no nos gustan las pasas, pero pues a quien sí les gusten las pasas, se las podrían echar. Entonces le pueden echar, la verdad es que la semilla que quieran. Nosotros le vamos a echar nueces. Y como les había dicho, le voy a echar unas de estas almendras con chocolate. ¿Cuántas? Pues la verdad es que es las que ustedes quieran. Y una vez que ya tengamos esto, nos vamos a esperar a que el horno esté ya precalentado. 10 minutitos a 200 grados. Y lo vamos a meter 1 hora a 160 grados. Así es que ya que saquemos esto nuevamente y veamos qué tal queda, nos vemos de regreso. Y listo, así es como queda después de 1 hora. Este está recién salidito. Ahora vamos a hacer un pequeño acercamiento. Este está recién salidito del horno. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlo que se enfríe, porque la verdad es que sí está bien caliente. Entonces vamos a dejarlo que se enfríe y al ratito que ya lo partamos, y que por cierto ya están aquí los dos catadores viendo a ver a qué hora ya pueden meterle el diente a esto. Entonces nos vemos de regreso para la degustación. Y estamos todos listos para la cata de este delicioso budín de pan. Es que ahí está. Listísimos, ahí está. Lo pueden ver un poquito más de cerca. La consistencia que queda, miren, está esponjosito. Híjole, la verdad es que yo he de decirles que yo ahorita que saqué este cachito, esto que ven aquí, yo ya medio lo probé y sí está bien bueno. Y es que vengan, vamos a ver los catadores qué opinan. Bueno, se ve muy bueno. No se deja, no se deja. No se ve. Ahí está. Ya, tenemos el primer like. Ahí está el pulgar. A ver, el segundo. Es que aparte a mí me tocó con nuez. Ahí no se ve. Quería hacer así un corazón esta chamaca, pero ahí no se ve. A mí aparte me tocó con nuez. Entonces, ¿rico? ¿Te tocó con nuez? Sí. A ver. No, nada más se ven las manitas. Quiero tu cachito. Sí quedó rico. Pues listo. Sí nos gustó, sí nos quedó rico. Este postre está de peluches. Así es que nos vemos ahorita para la despedida. Y es así como llegamos al final de la receta de esta semana. Por primera vez un postre en la cocina de Patita. Y la verdad es que quedó... ¿Cómo quedó? ¡Ñam! Sí quedó bien rico, sí vale la pena. La verdad es que no cuesta mucho trabajo hacerlo.
tiempo un ratito, ahí ya les iré poniendo ahorita, ya saben, en la parte de abajo cómo voy pasando los tiempos, ahí se los iré poniendo para que se vayan dando más o menos un quemón, pero como que del caramelo fueron como unos 20 minutos, 30 minutos, en el horno fue 1 hora, pero la verdad es que es muy sencillo de hacer y queda bien rico. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los que ya están suscritos, a los que no, pues suscríbanse. Muchas gracias a todos los que nos dejan comentarios, nos encanta leer sus comentarios, siempre estamos muy al pendiente de todos ellos. Y si esta receta te gustó y no estás suscrito, suscríbete, danos likes. Y nos vemos en la siguiente semana, no sé todavía con qué. Suscribirse, claro, suscríbanse. Suscríbanse. Y pónganle a la campanita y ya saben, todo ese show. No sé todavía con qué nos vayamos a ver la siguiente semana. No sé si va a ser otro postre, no sé si va a ser qué cosa. A ver qué me encuentro. Y nos vemos después. Adiós.